Sí, Maxi, estamos con el doctor Marcelo Struminger, él es presidente de la Asociación de Médicos de aquí del Hospital Santoianni. Bueno, él va a poder detallarte bien cuál es la situación del hospital y qué fue también lo que pasó el día 25. Así que por una cuestión de seguridad, por estos tiempos de alto contagio, yo le voy a entregar el micrófono para que podamos mantener la distancia y él pueda ya escucharte, Maxi. Muy bien. Doctor, ¿qué tal? ¿Cómo está? Gracias por atendernos. Bien, bien. A ver, dos cosas. No, ustedes. Una, esto, algunos llaman el rebrote de fin de año, la fiesta, ya también hubo un rebrote a fin de año pasado. Otros directamente, creo que lo han dicho la ministra de Salud, lo ha dicho el ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, Quirós, y creo que coinciden, lo único que hoy coinciden tanto Nación, provincia como Ciudad de Buenos Aires. Esto es la tercera ola. Digamos, no es un rebrote de fin de año, sino que la Argentina está atravesando una tercera ola, doctor. Sí, evidentemente el comportamiento es distinto del que estaba, no es un ascenso sobre la tendencia que estábamos teniendo. Esto es un comportamiento distinto de un rebrote de una enfermedad que, digamos, es la misma enfermedad que teníamos, pero sí es una nueva ola, no es un ascenso progresivo de lo que teníamos, sino que es una expansión, digamos, desmesurada del aumento de casos. En esta tercera ola, ¿qué ha pasado con este caso? No pongamos rebrote de fin de año, pongamos verdaderamente lo que es una tercera ola. ¿Qué ha pasado con esta atención con médicos, de gente que también se va a testear? Bueno, este es el problema. Entonces, tenemos un sistema que está estresado, que está agotado, que está tenso, que efectivamente los casos estaban reduciéndose, como todo el mundo conoce, estaban las actividades liberadas, estaba distendido el clima social, se promovía el turismo, se promueven los encuentros, se reducen los aforos, bueno, pero sabíamos que en Europa teníamos el anticipo de algo que podía pasar, que efectivamente empezó a pasar. Y cuando empezó a pasar, cuando empezaba a dejar de pasar, se levantaron un montón de servicios de los hospitales, lo que parecía lógico, o podía parecer lógico, pero no tenía lógica en tanto que no se advirtió su reapertura o su reinicio cuando los casos surgieron. Entonces, aumentó geométricamente el número de casos y la verdad es que el sistema se volvió a encontrar débil en cuanto a la atención externa, no en cuanto a la atención interna. Las terapias intensivas que fueron creadas, están creadas, las camas están, los monitores están, pero en todo lo que es la atención de este sistema de testeo y de consultas ambulatorias había quedado debilitado. También es cierto que dentro de esta distensión, también después de 1 año y medio en que los médicos no tuvieron licencia, se otorgaron algunas licencias a los médicos que están ya extenuados, están agotados, están desbordados. Más allá de que el trabajo se haya reducido, esto es como haber corrido una maratón y que al día siguiente haya que correr de vuelta. Y al día siguiente hay que correr de vuelta. Y no son 44 kilómetros al día siguiente. Al día siguiente son solo 10 kilómetros. Pero yo tengo 44 kilómetros encima que tienen que toda mi masa muscular está destruida. Y tengo calambres, y tengo esguinces. No, está claro, y entonces doctor. al día siguiente me dicen, son 3 kilómetros, pero no damos más. No, está claro, es menos pero la tarea. Pero estamos marcándola sobre el agotamiento anterior. Está claro, conozco la situación, tengo amigos, familiares médicos, además que estaban esperando las licencias en esta época. Venían prácticamente de 2 años sin licencias y estaban desesperados, bueno, diciendo, bueno, me tomo una semana, 15 días, algún tipo de descanso y de nuevo viene esto. Y los centros de salud en alerta los convocan y le dicen, no, mirá, vos tenés que ir a hacer testeo porque están apareciendo una demanda de testeos brutal de nuevo. ¿Qué pasó con este médico que fue agredido? No seguí el caso, bueno. No sé si hay imágenes. ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué situación se dio que fue agredido este médico? Bueno, justamente lo que decíamos, el sistema que estaba
el sistema de las UFUs, que contaba con un montón de médicos que habían sido nombrados en la primera etapa de la pandemia, empezó a reducir la cantidad de médicos porque la cantidad de testeos se había reducido. También es cierto que muchos médicos se retiraban del sistema, algunos por agotamiento, otros porque renunciaban, otros porque los sueldos resultan insuficientes, otros porque entraban en residencias o en concurrencia, que son sistemas formativos, iniciando un nuevo proyecto de vida. La cuestión es que ya quedaban bastante pocos médicos atendiendo estas UFU. Pero simultáneamente con esta baja y sin que se hayan obtenido los refuerzos, aparece el aluvión de gente reclamando los testeos, cosa que debe ocurrir así, porque sabemos que los testeos son absolutamente necesarios y todas las entidades médicas y los gobiernos alientan a la gente a testearse. Viene toda la gente a testearse en un día muy sensible, como fue el día de la Navidad, donde los ánimos están caldeados, donde hay angustia, hay tensión, hay depresión, hay necesidades, hubo todo un cambio en el esquema de lo que iba a ser esa festividad, porque empezaban a aparecer enfermos en cada familia y la necesidad de la angustia de testearse para no contaminar, y toda esa demanda, toda esa sobreexigencia recae sobre el hospital, dando el hospital la mejor respuesta que pudo, que es atender a 240 personas en una mañana, 240 testeos, como dice el doctor Schwarman, un testeo por minuto, un hisopado nasal por minuto, un tiempo récord de trabajo, descuidando también la seguridad del personal médico, porque cuando se trabaja en forma atolondrada, la posibilidad de error y de contaminarse es muy grande, y aún así había tensión entre la gente que estaba esperando, el horario de atención estaba llegando al límite, y ahí es donde ingresa a la UFU, por la puerta, de salida, ingresa una persona, pregunta quién es el jefe, y sin mediar ninguna palabra, le pega una trompada. No, una cosa, por supuesto que al pegarle la trompada, el médico queda lesionado, queda turbado, y como él relata, yo no estuve presente en ese momento, la gente que aguardaba seguía incrementando la tensión y no le importaba que estuviera lastimado y exigía que lo siga atendiendo. La cuestión es que tuvo que intervenir la seguridad privada del hospital, vino Policía Federal, la Policía Federal también resultó agredida. Entonces yo creo que fue un clima de desborde social, producto de la tensión, del calor, porque... No, una locura, dice, doctor, una calor? locura lo que está contando. Obviamente frente a testigos, en una situación donde había mucha más gente viendo eso, una situación terrible que al jefe... Sin mediar discusión. Pero la locura... Sin mediar discusión, pero la locura es que también se había enervado un gran número de personas que estaban a la espera, filmando, amenazando con denuncias, una cuestión de locos. Y aparte, si uno agrede y deja knockout al médico que lo está atendiendo, ¿quién cree que lo va a atender? No es que tenemos médicos que ponemos knockout y traemos otro y decimos ahora pégale a este. No alcanzan los médicos para pegarle. Al médico hay que cuidarlo si querés que te atiendan. Entonces, no, igual nada lo justifica. Y le pegás al médico y lo dejás knockout. Pero digo, no es una cuestión demencial. En el medio de esto, digamos, surgen los demás reclamos que tienen que ver con las condiciones de trabajo, con el desaliento de los médicos a seguir trabajando, con los salarios a la baja, con una pérdida salarial de 30%, o sea, el premio que tuvimos los médicos en atención de esta pandemia es que nos bajaron el sueldo en un tercio, cobramos un tercio menos de sueldo que hace 4 años. Entonces, digamos, los médicos ven que otros sindicatos, con todo derecho, cobran bonos de 100.000 pesos los bancarios, 48.000 pesos está claro, doctor. Y los médicos no reciben bono. Claro, está contando en términos reales, entonces, digamos. todo esto, ingresos que han quedado rezagados frente a la inflación. Es seguro, gente que viene con demandas que no pueden ser satisfechas porque ningún sistema de salud está preparado para un cambio tan brusco en la demanda, porque estos cambios se van produciendo y se van generando de forma progresiva. Sí. Una demanda que debe ser satisfecha, no hay ninguna duda, pero que se sobrepasó, por lo menos durante 2 días, y probablemente durante 2 días más eso también ocurra. Gente que está agotada y que está desalentada a trabajar del otro lado y que encima recibe agresiones. Esto está es un claro, combo fatal está claro, doctor. para la salud pública de me la imagino que han nación, hecho ¿no? una denuncia, las imágenes de todo lo que ocurrió han sido aportadas en una denuncia judicial, además del pedido de seguridad al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. El gobierno de la ciudad se le reclama seguridad,
que acá está presente policía hoy, pero no es la primera vez. Este es el hospital donde acuchillaron a un paciente en la sala de espera hace unos años. Es el hospital donde entró la barra de Chicago a romper todo el hospital porque había una disputa entre facciones y estábamos atendiendo a un paciente y un grupo vino a rematarlo y no le gustó que lo atendamos, entonces nos rompió la guardia. Es el hospital donde un grupo de gente entró a romper la dirección y el resto del hospital hace unos 6 años. Entonces nosotros tenemos en sí un refuerzo de seguridad, pero la seguridad de la policía dura poco tiempo, dura lo que dura el escándalo. Entonces queremos que la seguridad sea permanente, que vaya más allá de esta situación escandalosa, Bien. que se quede acá en la UFU, que estaba desguarnecida de seguridad, porque la UFU está fuera del hospital, la seguridad la tenemos adentro. Y queremos que se restablezcan los refuerzos de trabajadores, médicos, enfermeras, para cubrir este nuevo aumento de demanda. Ante situaciones extraordinarias, medidas extraordinarias, y si es del interés de la nación y de la ciudad y de la provincia y de todos los estados municipales, provinciales y nacional, atender esta pandemia, poner los recursos para atenderla. Esto no es magia. ¿De acuerdo? Está Esto claro, no doctor. surge de la nada. No, está Listo. claro y además se acumulan todas las tensiones. Como bien usted contaba, las tensiones de los 2 años largos, las tensiones obviamente de un personal de salud que está agotado y además mucha gente también en esta época que está con el fin de año, entre medio de las celebraciones, la desesperación por testearse, porque tienen fiestas, reuniones, están yendo de viaje y demás. Entonces todo eso hace un cóctel muy, muy complejo. Que lamentablemente, como viene esto, viene en escalada, porque si hemos tenido estos datos ya el viernes, el fin de semana, que siempre es el fin de semana donde hay menos testeos y demás, y bueno, se viene tanto esta semana como la semana próxima un aumento muy importante de casos porque la cantidad de reuniones se multiplica en esta época. Lo están viendo en todas partes del mundo. Y bueno, finalmente el punto acá fundamental es que, bueno, seguir testeando y que no se sature el sistema de salud. Es decir, que la mayor cantidad de gente pueda vacunarse, que es la única forma de minimizar los riesgos para la internación o eventualmente sufrir todavía más la enfermedad, ¿no? Tal cual. Y una cosa, probamos liberando todo, es necesario porque digo, yo entiendo la tensión de la gente. El personal de salud vive la misma tensión que la gente en la calle, pero vive el triple de tensión cada vez que ingresa a su lugar de trabajo. Sí. Pero lo entendemos. Pero toda esta liberación que hubo, que era necesaria, hay que regularla un poco. No digo cerrar. Digo cuidarse, digo ponerse los barbijos, cuidarse. La gente está demasiado distendida para esta situación y gracias a Dios, solo viene a testearse, porque esto no está repercutiendo gravemente en la salud. La gente no está en un estado clínico crítico, ni están aumentando las camas de la necesidad de camas en terapia, ni están aumentando al día de hoy los muertos. Está manteniendo eso una cifra estable, gracias a Dios. Pero imaginemos que ocurra como ocurrió en la primera etapa, que la mortalidad y las enfermedades graves ocurren a posteriori de las infecciones. Porque primero la gente se infecta, pero 8 días después la gente enferma gravemente. Entonces, si ya no estamos dando abasto para las necesidades que la población nos está poniendo en cuanto al hisopado y a la prevención, ¿vamos a dar abasto si la enfermedad recrudece en la cantidad de enfermos y de requerimientos de terapia? Entonces, démonos cuenta de que esto no está funcionando. Aflojen con la liberación individual, sean prudentes en el trato diario y sepan que el sistema de salud les va a dar respuesta, pero que la respuesta es acotada siempre. No hay un sistema que pueda dar una satisfacción absoluta, y mucho menos cuando del otro lado, y discúlpeme que insista con esto, no solamente no hay ninguna recompensa, sino que hay castigo, hay hasta castigo económico y hay castigo social. Entonces, ¿cuál es el motivo para seguir adelante para nosotros? ¿Por qué poner más empeño? Ayúdennos un poco. Está claro, doctor, está claro. ¿Qué le voy a agregar? No puedo agregar nada. Lo que está diciendo es así, digamos. Es una situación donde usted siente totalmente impotencia porque, bueno, ve que hay un momento donde hay una coincidencia de que no se puede volver a cerrar o aplicar restricciones y además hay un gran rechazo social a esa situación, además de la situación económica.
por lo menos tiene que haber una responsabilidad individual, que es lo que usted está apelando, porque si no es una situación muy dramática. Esa responsabilidad individual incluye el tema de la vacunación también, no solamente los cuidados, sino también la vacunación. Hay acá un grupo de personas que es importante, que todavía no está vacunada, y que lamentablemente, si esto sigue escalando, es la que va a sufrir internaciones o eventualmente situaciones más complicadas, ¿no? Una apela, en todo caso, a la conciencia. Y cuando hablan de las vacunas, que esto, que lo otro, escúchenme, personalmente, creo que ha pasado con todos los que estamos acá, hemos vacunado a nuestros hijos, digamos. Totalmente. Imagínense si tuviéramos una mínima duda respecto a las vacunas, no estaríamos vacunando a y comprender que el sistema de vacunación hijos, ¿no? es un sistema solidario, no tiene solo que ver con las posibilidades de cada uno, no tiene que ver con una cuestión individual, con lo que a mí me puede pasar, sino con cubrir a la población que quizás de verdad tenga alguna cuestión de riesgo que le pueda afectar su salud, que por más que tenga la vacunación, no está en condiciones de salud general para afrontar. Tal cual, porque existe la doble paradoja, digamos. Por un lado, yo estoy haciendo una apelación y más allá de que hay los comentarios, pero que los laboratorios hacen negocio en todo el mundo. Y en la Argentina, como en otros países, viven haciendo negocios y demás. Esto es otra cosa distinta. Acá decimos que la vacunación es lo que te salva de lo que se viene de sufrir una situación más grave o eventualmente un fallecimiento dentro de la familia. Ahora, también es cierto que muchos vacunados dicen, bueno, yo ya estoy vacunado, no me importa más nada. También, no. Y la situación tampoco es así, porque si eso ocurre, primero es ser no solidario con el que no está vacunado y que bueno, por distintas razones no se vacunó y que puede sufrir una situación muy grave. Y por otro lado, no terminamos más con esto. Si queremos verdaderamente sobre esto de la solidaridad, avanzar avanzar desde todo punto de vista, y mucha gente está todavía muy golpeada desde el punto de vista económico, hay que en algún momento dejar atrás esto de una vez. Y la única fórmula para dejar esto de atrás una vez es la vacunación. Y en este momento crítico, los cuidados individuales. Doctor, le agradezco. Si quiere un cierre... Sobre una cuestión más sobre la solidaridad. La solidaridad también está acá en la SUFU. Porque la solidaridad es que las UFU son para los pacientes que tienen síntomas. Entonces el paciente que viene a una UFU, que necesita hisoparse porque tiene síntomas, tiene que abrirse una historia clínica. Necesita una atención cuidada, necesita un diagnóstico certero. El que no tiene síntomas tiene que ir a un centro de testeo, el que quiere viajar, el que quiere saber cómo le fue, el que quiere ir seguro al trabajo, el que tiene miedo, el que tiene sospechas, el que tuvo un contacto estrecho, tiene que ir a otro lugar. El concepto solidario es usar el recurso de salud como corresponde. Y el concepto solidario de la sociedad es que si no apoya a los trabajadores de salud y le da el lugar de dignidad que necesitan, no puede esperar, no hay un resultado mágico. La vocación es hermosa, la vocación es el motor. Claro. Pero detrás hay una familia a la que uno deja para estar acá adentro. Está claro, es importante lo que acaba de decir también el doctor. El gobierno de la ciudad organizó la SUFU, las unidades febriles, para aquellos que tienen síntomas. Los que tienen síntomas tienen que ir a testearse ahí. El que está testeándose porque sin síntomas tuvo un contacto estrecho o se tiene que ir de viaje o tiene distintas circunstancias que requieren testearse, está muy bien testearse, pero hay que ir a los otros centros que están indicados, no a las unidades febriles, porque miren cómo están los médicos en las unidades febriles, porque además lleva más tiempo, como dice el doctor, atender a alguien que tiene síntomas que el que no lo tiene. Doctor, gracias, muy amable. Yo te invito a ver el lugar. Son containers a 40 grados de temperatura. Vean cómo está trabajando el personal. Está muy bien en container, está fuera del hospital, está en la calle, como corresponde, para que la gente no contamine al hospital ni a los pacientes que están dentro del hospital. Pero mirá cuál es la condición en la que están asfixiados trabajando. Vean eso también, para que vean en cuánto tiempo el médico... Hoy escuché gente acá diciendo, hace media hora que espero. Ah, pero mi Dios bendito. Media hora que espero. Es lo que yo espero en la cola del Carrefour. Perdón la marca, discúlpeme. No, pero está claro. Y esto que cuenta de los containers también lo han hecho centros de salud privado. Yo me he ido a testear varias veces. Y es esto de poner los containers fuera del centro de salud. Pero sí, es cierto, con el verano, con el calor, se hace todo muy complejo para la gente que va y fundamentalmente para el personal de salud que está ahí en ese lugar muchas horas, no las horas que espera la gente para atenderse. Doctor, gracias, muy amable. A ustedes, muchas gracias. Leo Godoy, gracias. Vamos a volver con el tema de un ratito con Córdoba.